Me llamo Eduardo Santamaría, tengo 85 años y hay una historia que he contado pocas veces en mi vida, pero que nunca he podido olvidar. Ocurrió hace más de 60 años, cuando yo era un joven empresario de apenas 25 años, lleno de ambiciones y con los bolsillos cada vez más pesados. Era 1963 y yo acababa de cerrar mi tercer negocio exitoso. Tenía una cadena de tiendas de electrodomésticos que se expandía por toda la ciudad de Buenos Aires. En mí sentía invencible, como si el mundo entero estuviera a mis pies. Usaba trajes italianos, zapatos de cuero legítimo, importados de España, y conducía un Chevrolet Impala del año que hacía girar cabezas en cada esquina en aquellos días. Yo era de esos hombres que medían el éxito por el grosor de la billetera y el brillo de los zapatos. Creía firmemente que el dinero era la respuesta a todo, que quien no progresaba era por falta de esfuerzo o inteligencia. Era, lo admito ahora con vergüenza, terriblemente arrogante un martes por la mañana. Recuerdo que era martes, porque siempre hacía las reuniones de directorio los martes. Me dirigía a mi oficina principal cuando decidí tomar un atajo por uno de los barrios más humildes de la ciudad. No solía pasar por esa zona, pero ese día tenía prisa, y mi chofer había sugerido esa ruta para evitar el tráfico del centro, mientras el auto se deslizaba lentamente por esas calles empedradas y mal cuidadas. Yo observaba por la ventanilla, con una mezcla de curiosidad y desdén. Las casas eran pequeñas, muchas de chapa y madera, con patios donde colgaba ropa que había visto mejores días. Los niños jugaban en la calle, descalzos la mayoría, con pelotas hechas de trapos y medias. Qué lástima, pensé. Toda esta gente que no sabe superarse, que no tiene ambición. Era cruel en mis pensamientos, pero así era yo entonces. Creía que la pobreza era una elección, una falta de carácter. De repente, el auto se detuvo. Mi chofer, un hombre mayor llamado Roberto, se bajó a revisar una rueda. Aparentemente, habíamos pinchado una goma al pasar sobre unos vidrios rotos, mientras Roberto trabajaba con el gato y la rueda de auxilio. Yo decidí estirar las piernas entonces cuando lo vi. Había al niño. No podría tener más de 8 o 9 años, sentado en el bordillo de la vereda, con un cuaderno gastado sobre sus piernas flacas y un lápiz corto entre sus deditos morenos. Escribía con una concentración que me llamó la atención. Su ropa era remendada pero limpia. Y sus ojos brillaban con una luz que reconocí de inmediato. Era la misma luz que yo había tenido de niño cuando soñaba con hacer algo grande de mi vida. Por alguna razón que aún no entiendo completamente, me acerqué a él. «¿Qué haces ahí, muchacho?», le pregunté. Quizás con más brusquedad de la necesaria, el niño levantó la vista y me miró sin miedo, cosa que me sorprendió. Estaba acostumbrado a que la gente se intimidara un poco ante mi presencia, especialmente en barrios como este. «Estoy haciendo los deberes, señor», me respondió con una voz clara y directa. «¿No deberías estar en la escuela?», pregunté, mirando. Mi reloj eran las 10 de la mañana. «Sí, señor, pero hoy no pude ir», me dijo, y siguió escribiendo. Su tranquilidad me intrigó. «¿Y por qué no pudiste ir?», insistían. El niño hizo una pausa, levantó nuevamente la vista hacia mí, y con la simplicidad más absoluta, sin una pizca de autocompasión o dramatismo, me dijo: «No tengo zapatos», y señaló sus pies desnudos con naturalidad, como quien explica que no tiene paraguas cuando llueven. Esas 4 palabras me golpearon como un martillo en el pecho. «No tengo zapatos», lo dijo tan tranquilo, con tanta aceptación, que por un momento me quedé completamente en silencio. Yo, que gastaba más en un almuerzo de lo que esa familia probablemente veía en un mes. Yo que tenía más de 20 pares de zapatos en mi vestidor. Yo que consideraba normal cambiar de calzado 2 veces al día. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo se me secaba la boca. «¿No tienes zapatos?», repetí, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a mi cerebro. «No, señor. Se me rompieron la semana pasada, y mamá dice que hay que esperar hasta fin de mes para comprar otros. Pero no importa, puedo estudiar igual», me explicó, y volvió a concentrarse en su cuaderno. Me agaché para ver qué escribía. Eran ejercicios de matemáticas, resueltos con una letra prolija y cuidadosa. Todos los resultados estaban correctos. Este niño, descalzo en un bordillo,
Hacía sus deberes con más dedicación que muchos de los empleados de mis tiendas. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, con una voz que ya no reconocía como mía. Miguel. Señor. Miguel Ángel Fernández, me respondió, extendiéndome una manita que estreché sintiendo su aspereza de niño trabajador. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande, Miguel? Sus ojos se iluminaron aún más. Quiero ser ingeniero, señor. Quiero construir casas para que la gente viva mejor. Mi papá dice que si estudio mucho, puedo lograrlo. Aunque seamos pobres, sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Este niño, que no tenía zapatos para ir a la escuela, tenía sueños más grandes y nobles que los míos. My interest. Yo solo pensaba en acumular dinero. Él soñaba con ayudar a otros. ¿Tu papá trabaja?, pregunté. Sí, señor. Trabaja en la construcción, pero hace 2 semanas se lastimó la espalda y no puede trabajar. Por eso mamá está cosiendo hasta muy tarde para ganar algo de plata. Pero dice que no importa, que esto va a pasar. La imagen se completaba ante mis ojos. Una familia trabajadora, golpeada por la mala suerte, pero que mantenía la dignidad y los sueños intactos. Y yo, con mi arrogancia y mis prejuicios, había pasado por esa misma calle pensando que eran holgazanes. En Roberto me gritó desde el auto que ya había terminado con la rueda, pero yo no podía moverme. Seguía ahí, parado frente a Miguel, sintiendo como cada una de mis certezas se desmoronaba. Miguel, le dije finalmente, ¿te gustaría que te ayudara a conseguir unos zapatos? El niño me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de esperanza y orgullo herido. No quiero limosna, señor. Papá dice que uno tiene que ganarse las cosas. No sería limosna, le aseguré rápidamente. Sería un intercambio. Tú me has enseñado algo muy importante hoy, y yo quiero darte algo a cambio. ¿Qué le enseñé, señor? Esa pregunta simple me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que me había mostrado la pobreza de mi alma? ¿Cómo decirle que su dignidad y sus sueños me habían hecho sentir más pequeño que una hormiga? Me enseñaste que la grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que sueñas y por cómo tratas a otros, le dije finalmente, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Miguel sonrió, y esa sonrisa fue como el sol saliendo después de la tormenta más oscura. Está bien, señor, pero solo si puedo hacer algo por usted también. Le dije que sí, que podía ayudarme a ser una mejor persona, aunque no creo que entendiera completamente lo que quise decir. Roberto esperaba pacientemente junto al auto. Le hice una seña de que necesitaba unos minutos más y caminé hasta la casa de Miguel. Era una casita humilde pero impecablemente limpia. Una mujer joven, no podría tener más de 30 años, pero ya marcada por la vida, estaba cosiendo en el patio. Señora Fernández, pregunté quitándome el sombrero. Ella levantó la vista, sorprendida de ver a un hombre vestido como yo en su barrio. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Le expliqué la situación. Le conté sobre mi encuentro con Miguel y mi deseo de ayudar con los zapatos. Al principio se mostró recelosa como era natural, pero cuando vio la sinceridad en mis ojos y Miguel confirmó la historia, aceptó mi ayuda. Es solo que Miguel es muy aplicado en la escuela, me explicó la señora, secándose las manos en el delantal. Desde que no puede ir por los zapatos, se levanta temprano y hace los deberes en la calle, esperando que algún compañero le traiga las tareas nuevas. Dice que no quiere atrasarse. Esa revelación me impactó aún más. Este niño no solo hacía sus deberes sin ir a clase, sino que había organizado su propia red de estudio informal. Ese mismo día los llevé a Miguel y a su madre al mejor zapatería de la ciudad. No solo le compré zapatos, sino también ropa para la escuela y útiles nuevos. Pero más importante aún, ese fue el comienzo de una relación que cambiaría mi vida para siempre. Durante las siguientes semanas, comencé a visitar a la familia Fernández regularmente. Me enteré de que el señor Fernández, el padre de Miguel, era un hombre trabajador que se había lastimado levantando una viga pesada. Los doctores le habían dicho que necesitaba cirugía, pero la obra social no la cubría completa, y ellos no tenían los ahorros necesarios. Decidí ayudar con los gastos médicos, pero también hice algo más importante y le ofrecí trabajo al señor Fernández en una de mis tiendas. Un trabajo que podría hacer mientras se recuperaba
y que no requería esfuerzo físico, pero Miguel era quien más me impresionaba. Cada vez que lo visitaba, lo encontraba estudiando o ayudando a su madre con las tareas domésticas. Nunca lo vi jugando sin propósito o perdiendo el tiempo. Tenía una disciplina y una determinación que yo, a los 25 años, apenas estaba desarrollando. Un día, mientras observaba a Miguel hacer sus deberes de matemáticas, le pregunté: ¿Nunca te das por vencido? ¿Nunca sientes que es muy difícil salir adelante? Miguel dejó su lápiz y me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños. Mi papá dice que darse por vencido es lo único que realmente te hace pobre, señor Eduardo. Dice que mientras tengas sueños y ganas de trabajar, eres rico aunque no tengas nada. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Con fuego los meses pasaron y yo seguía visitando a los Fernández. Pero algo extraño comenzó a sucederme. Mientras más tiempo pasaba con ellos, menos satisfacción sentía con mi vida anterior. Mis cenas en restaurantes caros me parecían vacías. Me sueño de negocios me aburrían. Mi casa grande y lujosa me parecía fría y sin alma en una noche, después de una cena particular opulenta en el club más exclusivo de Buenos Aires. Llegué a casa y me quedé parado frente al espejo de mi habitación. Me vi a mí mismo, entré, caro, zapatos brillantes, reloj de oro, y me pregunté qué había hecho realmente de valor en mi vida. Había acumulado dinero, sí. Había construido un pequeño imperio comercial, cierto, pero ¿había ayudado a alguien? ¿Había hecho del mundo un lugar mejor? ¿Había sido, como decía Miguel de su padre, realmente rico? La respuesta me dolió no esa noche. Tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Decidí que quería ser verdaderamente rico, no solo en dinero, sino en propósito. Al día siguiente, comencé a investigar maneras de ayudar a más familias como los Fernández. Descubrí que en la ciudad había cientos de niños como Miguel, brillantes, trabajadores, llenos de sueños, pero sin los recursos básicos para ir a la escuela. Con el tiempo, establecí una fundación. Comenzó pequeña, ayudando a unos pocos niños con zapatos y útiles escolares, pero creció, y pronto estábamos dando becas completas, pagando cirugías médicas para padres enfermos, y creando programas de capacitación laboral para familias enteras. A Miguel se convirtió en el primer becario oficial de mi fundación. Lo seguí durante todos sus años escolares. Era, como había sospechado desde el primer día, un estudiante excepcional. Terminó la secundaria con las mejores calificaciones de su promoción y ganó una beca para estudiar ingeniería en la universidad. Pero la historia más hermosa ocurrió el día de su graduación universitaria. Era 1975, 12 años después de nuestro primer encuentro. Miguel tenía 20 años y acababa de recibirse de ingeniero civil con honores. La ceremonia se realizó en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, y yo estaba ahí, en primera fila, junto a sus padres, cuando Miguel subió al estrado para recibir su diploma. El decano mencionó que había sido el estudiante con mejor promedio de toda su promoción. Los aplausos fueron ensordecedores, pero yo tenía lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, Miguel se acercó a mí con su diploma en la mano y sus ojos brillando de emoción. Señor Eduardo, me dijo, ¿recuerda lo que me dijo el día que me había enseñado que la grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que sueñas y por cómo tratas a otros? Sí, lo recuerdo, le respondí. Bueno, usted me enseñó algo también ese día. Me enseñó que los sueños no son suficientes si no hay alguien que crea en ellos contigo. Usted creyó en mis sueños cuando yo no tenía ni zapatos para caminar. Me abrazó entonces ese joven ingeniero que había conocido descalzo en un bordillo, y sentí que toda mi vida había valido la pena solo por ese momento. Pero la historia no terminó ahí. A Miguel, fiel a su palabra de niño efectivante, se dedicó a construir casas para que la gente viviera mejor. Se especializó en viviendas sociales y desarrolló técnicas de construcción económica que revolucionaron la industria en Argentina. Más importante aún, nunca olvidó de dónde venía. Con su primer sueldo como ingeniero, volvió a su barrio y comenzó su propio programa de ayuda para niños sin recursos. Trabajábamos juntos, mi fundación y su organización, creando una red de apoyo que eventualmente ayudaría a miles de familias. En 1985, 20 años después de conocer a Miguel, me hizo una propuesta que me dejó sin aliento. Señor Eduardo,
me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales. Quiero comprar una de sus tiendas. Me quedé sorprendido. ¿Una de mis tiendas para qué? Para convertirla en un centro de capacitación laboral para jóvenes del barrio. Quiero enseñarles oficios, darles herramientas para que puedan trabajar dignamente. Era una propuesta económicamente ilógica. Esa tienda era una de las más rentables de mi cadena, pero también era la propuesta más hermosa que había recibido. Ya. No te voy a vender la tienda, Miguel, le dije, y vi cómo su cara se ensombrecía por la decepción. Paro Contini te la voy a regalar, y además, vamos a convertir 2 tiendas más en centros de capacitación. Su sonrisa fue la misma que había visto en aquel niño de 8 años. Sentado en el bordillo, en los años siguientes, fueron los más productivos y satisfactorios de mi vida. Trabajando junto a Miguel y su equipo, creamos no solo centros de capacitación, sino también microcréditos para emprendedores, programas de salud comunitaria y escuelas nocturnas para adultos en 1990. Cuando Miguel tenía 35 años y yo 60, recibimos juntos un reconocimiento del gobierno por nuestro trabajo social. Durante la ceremonia, un periodista le preguntó a Miguel cuál había sido el momento más importante de su carrera. A Miguel tomó el micrófono y dijo: el momento más importante de mi carrera fue cuando tenía 8 años y un hombre se acercó a preguntarme por qué no estaba en la escuela. Le dije que no tenía zapatos, y él no solo me ayudó a conseguir zapatos, sino que me enseñó que los verdaderos zapatos para caminar por la vida son los sueños y la determinación. Luego me miró directamente y agregó: pero lo más importante que aprendí de él fue que cuando ayudas a alguien a caminar hacia sus sueños, tú también encuentras el camino hacia los tuyos. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi biblioteca, que para entonces estaba llena de libros sobre educación, desarrollo social y filantropía, muy diferentes a los manuales de negocios de mis primeros años, y reflexioné sobre mi vida. Había comenzado midiendo mi éxito por el dinero acumulado y los zapatos lustrados. Había terminado midiéndolo por las sonrisas de los niños que habían podido ir a la escuela, por las familias que habían salido de la pobreza, por los jóvenes que habían encontrado trabajo digno en mí. Él se casó en 1992 con una maestra del B, una mujer hermosa y bondadosa llamada Carmen. Yo fui el padrino de la boda. Tuvieron 3 hijos en Eduardo por mí, María del Carmen por la abuela materna, y Miguel Jr. siguió visitándome regularmente, incluso cuando su carrera de ingeniero lo llevó a trabajar en proyectos internacionales. Siempre encontraba tiempo para nuestras reuniones mensuales, donde planeábamos nuevas iniciativas para la Fundación NS 2000. Cuando Miguel tenía 45 años y yo ya era un hombre de 75, me dijo algo que me conmovió profundamente. Señor Eduardo, ¿sabe qué es lo que más me impresiona de usted? ¿Qué, Miguel? Que después de todos estos años sigue recordando exactamente cómo me conoció. Cada vez que cuenta la historia, repite las mismas palabras: no tengo zapatos. El niño lo dijo tranquilo, y yo me quedé en silencio. Nunca cambia esa parte. Tenía razón. Esa frase se había grabado en mi memoria como si fuera ayer. No tengo zapatos, dicho con tanta naturalidad, sin drama, sin autocompasión. Y yo, el multimillonario, me había quedado en silencio, sintiendo por primera vez en mi vida la verdadera pobreza, la pobreza del alma. ¿Sabe por qué recuerdo exactamente esas palabras, Miguel? ¿Por qué? Porque fue el momento en que mi vida real comenzó. Todo lo que había vivido antes era solo preparación para conocerte y aprender lo que realmente significa ser rico. Miguel sonrió, esa sonrisa que había iluminado tantos años de mi vida. Señor Eduardo, ¿puedo hacerle una confesión? Por supuesto. Ese día, cuando usted se acercó y me preguntó por qué no estaba en la escuela, yo tenía miedo de decirle la verdad. Pensé que se iba a burlar de mí, pero cuando le dije no tengo zapatos y vi cómo se quedó callado, sin juzgarme, sin hacerme sentir mal, supe que usted era diferente a otros adultos que había conocido. ¿En qué sentido diferente? Usted me escuchó de verdad, me vio como una persona, no como un problema,
y eso hizo que yo también me viera diferente. Hasta ese momento yo pensaba que ser pobre era algo malo, algo de lo que avergonzarse. Usted me enseñó que ser pobre de dinero no significa ser pobre de espíritu. Esas palabras me llegaron al corazón. En todos estos años, había pensado que yo había sido el maestro y Miguel el estudiante, pero la realidad era mucho más compleja y hermosa. Habíamos sido maestros el uno del otro en 2010. Cuando cumplí 80 años, Miguel organizó una celebración sorpresa. No fue una fiesta lujosa en un salón elegante, como probablemente habría sido en mis primeros años de vida. Fue una reunión en el mismo barrio donde nos habíamos conocido, en una de las escuelas que habíamos construido juntos. Estaban ahí cientos de personas, niños que habían recibido becas, padres que habían encontrado trabajo en nuestros programas, jóvenes que se habían graduado de nuestros centros de capacitación, familias enteras que habían salido adelante gracias a los microcréditos. Pero el momento más emotivo fue cuando un grupo de niños de 8 años, la misma edad que tenía Miguel cuando lo conocí, subió al escenario y cantó una canción que habían compuesto especialmente para mí. La canción se llamaba Los zapatos de los sueños y hablaba de un niño que no tenía zapatos, pero tenía sueños tan grandes que podía volar con ellos. Lloré sin vergüenza. Mientras los escuchaba cantar, pensé en aquel Eduardo de 25 años, arrogante y vacío, que se había bajado de un auto lujoso en 1963 para encontrarse con un niño descalzo que cambiaría su vida para siempre. A Miguel se acercó a mí después de la canción y me susurró al oído: señor Eduardo, ¿sabe cuántas vidas ha cambiado usted? No, Miguel, sé cuántas vidas hemos cambiado juntos. ¿Cuántas? Una por una, empezando por la mía. Ahora, a los 85 años, cuando la gente me pregunta cuál ha sido el momento más importante de mi vida, no tengo que pensar la respuesta. Fue ese martes de 1963, cuando un niño me dijo con toda tranquilidad: ¿no tengo zapatos? Miguel ya tiene 60 años, es abuelo de 5 nietos preciosos, sigue trabajando como ingeniero, pero ahora se especializa en proyectos de desarrollo sustentable. Nunca se mudó del barrio donde creció. Dice que sus raíces están ahí y que él es una prueba viviente para otros niños de que se puede soñar en grande, sin importar dónde se empiece. A la fundación que creamos juntos ha ayudado a más de 50,000 niños a lo largo de estos años. Tenemos programas en toda Argentina y hemos comenzado a expandirnos a otros países de América Latina. Pero lo que más me enorgullece no son las cifras, sino las historias individuales a cada Miguel que hemos conocido, cada sueño que hemos ayudado a hacer realidad. Hace unos meses, un reportero joven vino a entrevistarme para un artículo sobre filantropía. Me preguntó cuál había sido mi secreto para crear una fundación tan exitosa. Le conté la historia de Miguel, como le he contado hoy al final. El reportero me preguntó: señor Santamaría, ¿usted cree que si no hubiera conocido a Miguel ese día, su vida habría sido diferente? Completamente diferente, le respondí. Probablemente habría seguido acumulando dinero hasta el día de mi muerte, sintiéndome exitoso pero estando completamente vacío. Miguel me salvó de esa vida. ¿Y qué consejo le daría a otros empresarios que quieren hacer trabajo social, que no busquen casos para ayudar? Le dije: que salgan de sus oficinas, que caminen por las calles, que hablen con la gente común. Los Migueles están en todas partes, esperando que alguien los vea realmente. Y cuando los encuentren, que no solo les den dinero o zapatos, que les den algo mucho más valioso, que crean en ellos. El reportero publicó el artículo con el título: El multimillonario que aprendió a ser rico de un niño sin zapatos. Fue un título perfecto, porque captó la esencia de toda la historia, pero hay algo que no le dije al reportero, algo que solo le he contado a muy pocas personas en mi vida. Aquel día de 1963, cuando me subí de vuelta al auto, después de conocer a Miguel, Roberto, mi chofer, me preguntó si me sentía bien. Dijo que me veía diferente, como si hubiera visto un fantasma. No, Roberto, le respondí. No vi un fantasma, vi el futuro. ¿El futuro de qué, señor? El futuro de lo que podría ser mi vida si tuviera el coraje de cambiar. Roberto, que me había conocido durante años, me miró por el espejo retrovisor y me dijo algo que nunca olvidaré: señor Eduardo,
En todos los años que he trabajado para usted, nunca lo había visto sonreír de verdad. Pero ahora está sonriendo como un niño. Tenía razón. Por primera vez en años, estaba sonriendo desde el alma en esa noche. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos italianos y los puse cuidadosamente en mi vestidor. Los miré durante un largo rato, pensando en Miguel, descalzo, pero caminando, con más dignidad que yo, con todo mi lujo, al día siguiente. Cuando fui a comprarle zapatos a Miguel, también me compré un par para mí. No eran los más caros de la tienda, sino los más cómodos, porque había aprendido que los mejores zapatos no son los que más brillan, sino los que te permiten caminar hacia donde realmente quieres ir. Durante todos estos años, cada vez que me pongo esos zapatos, los he resuelto varias veces, pero son los mismos. Pienso en Miguel y en esa lección que cambió mi vida, que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en los pies, sino por el camino que eliges recorrer en hoy. A los 85 años, puedo decir con certeza que he sido un hombre rico, no porque tenga dinero, aunque lo tengo, no porque tenga propiedades, aunque las tengo, sino porque tuve la fortuna de conocer a un niño de 8 años que me enseñó que no tengo zapatos. Puede ser el comienzo de la historia. Más hermosa que una persona puede vivir en Miguel. Viene a visitarme cada domingo. Ahora él maneja un auto, modesto pero bien cuidado, muy parecido a como es él, y siempre trae a alguno de sus nietos. Los pequeños corren por mi jardín mientras Miguel y yo tomamos mate y planeamos nuevos proyectos para la fundación. El domingo pasado, su nieta menor, una niña de 8 años llamada Esperanza, ¡qué nombre tan perfecto!, se acercó a mí con una pregunta. Abuelo Eduardo, me dijo, todos los nietos de Miguel me dicen, abuelo, mi abuelo, Miguel dice que usted fue muy importante en su vida. ¿Qué hizo usted por él? Miguel estaba por intervenir, probablemente para explicar la historia de manera más simple para una niña de 8 años. Pero yo levanté la mano para detenerlo. ¿Sabes qué, Esperanza? Yo no hice nada especial por tu abuelo Miguel. Él hizo todo por sí mismo. Yo solo le compré zapatos un día que no tenía. ¿Solo zapatos?, preguntó la niña, con esa curiosidad infinita que tienen los niños. ¿Solo zapatos?, le confirmé. Pero a veces, Esperanza, los zapatos pueden ser lo más importante del mundo para alguien. La niña se quedó pensando un momento, con esa seriedad adorable de los niños cuando procesan información nueva. ¿Y por qué eran tan importantes los zapatos del abuelo Miguel? Porque sin zapatos no podía ir a la escuela. Y sin ir a la escuela, no podía aprender. Y sin aprender, no podía cumplir sus sueños de ser ingeniero, dijo Esperanza, como si hubiera resuelto un misterio muy complejo. Entonces usted no le regaló zapatos al abuelo Miguel, le regaló sus sueños. Me quedé sin palabras. Esta niña de 8 años acababa de resumir 60 años de mi vida en una frase perfecta. A Miguel me miró con lágrimas en los ojos. Señor Eduardo, ¿se da cuenta? Esperanza tiene la misma edad que yo tenía cuando nos conocimos, y ya entiende lo que a nosotros nos tomó años comprender. Esa noche, después de que Miguel y su familia se fueron, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre las palabras de Esperanza. Le regaló sus sueños. ¿Era eso lo que había hecho realmente? Durante todos estos años, había pensado que simplemente había ayudado a un niño necesitado. Pero quizás Esperanza tenía razón. Quizás lo que realmente le había dado a Miguel no fueron zapatos, sino la posibilidad de creer que sus sueños eran válidos, que merecían ser perseguidos. Ni Miguel, a su vez, me había regalado algo aún más valioso. Me había mostrado cuáles eran realmente mis propios sueños, porque hasta ese día de 1963, yo no sabía que soñaba con ser útil, con ser genuinamente rico en propósito y amor a la noche. Mientras escribía en mi diario un hábito que desarrollé después de conocer a Miguel, inspirado por verlo escribir tan dedicadamente en su cuaderno, se me ocurrió algo extraordinario. Me di cuenta de que la historia que he estado contando no es solo sobre un empresario que ayudó a un niño pobre, es sobre cómo dos personas, separadas por generaciones y circunstancias, se encontraron exactamente en el momento que ambos necesitaban para convertirse en quienes realmente estaban destinados a ser. Miguel necesitaba zapatos para ir a la escuela, pero más que eso, necesitaba que alguien creyera en él. Yo necesitaba encontrar un propósito real en mi vida.
algo que le diera sentido a toda mi abundancia material, en el destino, o Dios, o el universo, o como quieran llamarlo, nos puso en el mismo lugar, en el momento perfecto. Un niño sin zapatos y un hombre con demasiados, un encuentro que duró apenas unos minutos, pero que definió el resto de nuestras vidas en hace 2 semanas. Miguel me trajo una noticia que me llenó de una alegría indescriptible. Su hijo Meyer, Eduardo M. Tocayo, que ahora es médico pediatra, había decidido especializarse en medicina social. Quiere trabajar en comunidades carenciadas, proporcionando atención médica gratuita a familias que no pueden pagarla. Es increíble, señor Eduardo, me dijo Miguel. Mi hijo quiere dedicar su vida a ayudar a otros, igual que nosotros. Dice que creció viendo cómo usted y yo trabajábamos juntos, y que eso le enseñó que la medicina no es solo curar enfermedades, sino curar desigualdades. Me emocioné tanto que tuve que disculparme y salir un momento al jardín para recuperar la compostura. La influencia de aquel encuentro de 1963 se estaba extendiendo a una tercera generación. El nieto del niño sin zapatos ahora quería ayudar a otros niños sin recursos. Cuando regresé, Miguel me dijo algo que me sorprendió. Señor Eduardo Suquior, me pidió que le preguntara si usted estaría dispuesto a ser su mentor, como lo fue conmigo. Mi mentor, pero Miguel, yo no sé nada de medicina. No se trata de medicina, señor Eduardo. Se trata de cómo ayudar a otros, con humildad y amor genuino. Eso es algo que usted sabe mejor que nadie. Acepté, por supuesto. A los 85 años, tendré un nuevo pupilo. La vida sigue dándome regalos. El mes pasado, la fundación organizó un evento especial para celebrar los 60 años de nuestro primer encuentro. Sí, han pasado exactamente 60 años desde aquel martes de 1963, cuando Miguel me dijo, no tengo zapatos, y cambió mi vida para siempre. El evento se realizó en la escuela primaria del barrio de Miguel, la misma, que él no podía asistir por falta de zapatos. Ahora es una institución moderna y bien equipada, con una biblioteca que lleva mi nombre y un laboratorio de computación que lleva el nombre de Miguel durante la ceremonia. Invitamos a subir al escenario a todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación a lo largo de las décadas. Fueron cientos de personas, a niños, jóvenes, adultos, abuelos, una multitud diversa, pero unida por algo en común. Todos habían tenido sus propios zapatos, sus propias barreras, que habían logrado superar con ayuda. Había un ingeniero que había empezado como el hijo de un barrendero, una doctora que había crecido en una villa miseria, un maestro que había sido el primer miembro de su familia en aprender a leer, decenas de pequeños empresarios que habían comenzado con microcréditos de 500 pesos, familias enteras que habían salido de la pobreza generacional. Pero lo que más me conmovió fue ver a Miguel en el escenario, ya un hombre mayor, rodeado de sus hijos y nietos, todos profesionales, exitosos, pero humildes, todos comprometidos con ayudar a otros. Cuando me tocó hablar, me dirigí al micrófono con las piernas un poco temblorosas por la edad, pero con el corazón firme como una roca. Amigos, comencé. Hace 60 años, un niño me enseñó la lección más importante de mi vida con solo 4 palabras. No tengo zapatos, hoy. 60 años después, quiero compartir con ustedes lo que he aprendido de esas 4 palabras. La multitud se quedó en silencio expectante. Primero, aprendí que la pobreza material no es una vergüenza cuando se lleva con dignidad. Miguel nunca me pidió ayuda. Nunca se quejó. Simplemente explicó su situación con honestidad y siguió estudiando en la vereda. Me enseñó que la verdadera pobreza es la pobreza del espíritu, no la del bolsillo. Segundo, aprendí que los sueños no conocen de condiciones económicas. Miguel, sin zapatos, soñaba con ser ingeniero, y no solo lo logró, sino que se convirtió en un ingeniero que ha construido hogares para miles de familias. Los sueños grandes nacen en corazones grandes, no en billeteras grandes. Tercero, aprendí que ayudar a otros no es un acto de caridad, es un acto de justicia y de amor. Cuando le compré zapatos a Miguel, no le estaba haciendo un favor, le estaba devolviendo lo que ya era suyo, por derecho, a la oportunidad de educarse y crecer. Y cuarto, la lección más importante, aprendí que cuando ayudas a alguien a caminar,
hacia sus sueños, tú también encuentras el camino hacia los tuyos. Miguel no solo recibió ayuda de mí, él me ayudó a encontrar el propósito de mi vida. Los aplausos fueron largos y emotivos, pero no terminé ahí. Hoy, 60 años después, quiero hacer un anuncio. Continué. La fundación que Miguel y yo creamos juntos continuará existiendo mucho después de que nosotros ya no estemos. Hemos establecido un fondo patrimonial que garantizará que ningún niño en Argentina tenga que decir no tengo zapatos, sin encontrar ayuda inmediata. A la ovación fue ensordecedora, pero alcé la mano pidiendo silencio, porque tenía algo más que decir. Pero más importante que el dinero es el ejemplo. Cada uno de ustedes que está aquí hoy, cada familia que ha salido adelante, cada joven que se ha educado, cada padre que ha encontrado trabajo digno, es ahora responsable de buscar a su propio Miguel, porque hay millones de niños en América Latina que siguen diciendo, no tengo zapatos, no tengo útiles, no tengo oportunidades. La verdadera manera de honrar lo que hemos construido juntos es asegurarnos de que la cadena de amor y ayuda nunca se rompa. Que cada persona ayudada se convierta en una persona que ayuda después del evento, mientras la gente se despedía y recogía sus cosas. Miguel se acercó a mí. Estábamos solos en el escenario. Dos hombres viejos que habían compartido una aventura extraordinaria. Señor Eduardo, me dijo, ¿puedo hacerle una pregunta que siempre quise hacerle pero nunca me atreví? Por supuesto. Miguel, a esta altura de la vida, no hay preguntas que no puedan hacerse. ¿Usted realmente cree que si no me hubiera encontrado ese día, habría encontrado su propósito de otra manera? La pregunta me sorprendió por su profundidad. Me quedé pensando un momento antes de responder. ¿Sabes qué, Miguel? Creo que tarde o temprano habría encontrado algún propósito, porque algo dentro de mí estaba buscando, pero estoy absolutamente seguro de que no habría sido el mismo propósito, y definitivamente no habría sido tan pleno y satisfactorio como el que encontré contigo. ¿Por qué está tan seguro? Porque tú no solo me diste un propósito, Miguel, me diste una familia. Durante 60 años he tenido el privilegio de ver crecer no solo a un niño excepcional, sino a un hombre excepcional, y luego a sus hijos excepcionales, y ahora a sus nietos excepcionales. He sido parte de una familia que se extiende por generaciones y que seguirá creciendo mucho después de que yo me vaya, a Miguel. Tenía lágrimas en los ojos. Señor Eduardo, usted sabe que para mí, usted siempre ha sido más que un benefactor. Ha sido el padre que me enseñó a soñar en grande, el abuelo que celebró cada logro, el amigo que estuvo en los momentos difíciles. Nos abrazamos entonces, dos hombres que habían comenzado siendo extraños completos. Uno rico, uno pobre, uno adulto, uno niño, uno desesperanzado, aunque no lo sabía, uno esperanzado aunque no tenía razones para estarlo, y que se habían convertido en familia por elección, unida por el amor y el propósito compartido. Esa noche, en casa, mientras escribía en mi diario, se me ocurrió algo que me hizo sonreír. Durante todos estos años, cada vez que contaba la historia, siempre enfatizaba la misma parte. No tengo zapatos. El niño lo dijo tranquilo, y yo me quedé en silencio. Me quedé en silencio porque en ese momento entendí, sin poder ponerlo en palabras todavía, que estaba frente a algo que cambiaría mi vida. El silencio no fue de indiferencia o sorpresa solamente. Del reconocimiento profundo, del alma que encuentra lo que ha estado buscando sin saberlo. Ahora, a los 85 años, puedo decir que he vivido dos vidas completamente diferentes. La primera vida duró 25 años. Fue la vida de un hombre que medía todo en términos de acumulación material y éxito personal. La segunda vida ha durado 60 años y sigue contando en. Es la vida de un hombre que aprendió a medir todo en términos de amor compartido y vidas transformadas. La transición entre estas dos vidas fue instantánea. Ocurrió en el momento exacto en que Miguel dijo, no tengo zapatos, y yo me quedé en silencio, sintiendo como todo lo que creía saber sobre el éxito y la felicidad se desmoronaba para dar lugar a algo mucho más verdadero y hermoso. Si pudiera volver atrás y hablar con aquel Eduardo de 25 años, arrogante y vacío, le diría, prepárate. Tu vida real está a punto de comenzar y va a ser mucho más hermosa
de lo que puedes imaginar. Pero también le diría a no te avergüences de haber sido quien eras. Necesitaba ser exactamente ese hombre, exitoso pero insatisfecho, rico pero pobre en espíritu, para poder apreciar completamente la transformación que estaba por llegar. Porque la verdad es que si yo hubiera sido un hombre diferente, en 1963, quizás habría pasado junto a Miguel sin verlo realmente. Quizás habría estado demasiado ocupado con mis propios problemas, o demasiado satisfecho con mi vida, para detenerme y escuchar a un niño descalzo. Pero yo era exactamente el hombre que necesitaba ser, para reconocer en Miguel lo que mi alma estaba buscando desesperadamente y un propósito real, una oportunidad de ser verdaderamente útil, una chance de convertir mi abundancia material en abundancia espiritual. La última vez que vi a Miguel fue ayer domingo, como siempre. Pero esta vez trajo una sorpresa especial a su bisnieta recién nacida, la hija de Eduardo Jr. y su esposa. Señor Eduardo, me dijo, mientras me ponía a la bebé en los brazos, quiero presentarle a Eduarda Esperanza Fernández. Eduarda Esperanza, pregunté, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí, el Eduarda por usted, y Esperanza por mi nieta, la que le dijo que usted le había regalado sueños en lugar de zapatos. Eduardo Julia y su esposa decidieron que querían que la niña llevara los nombres de las dos personas que más han influido en nuestra familia. Miré a esa bebé hermosa, apenas unas semanas de vida, y pensé en todo lo que había pasado desde aquel día de 1963. Han 4 generaciones de la familia Fernández habían sido tocadas por aquel encuentro casual entre un niño sin zapatos y un hombre con demasiados. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo, señor Eduardo?, me preguntó Miguel. ¿Qué? Que cuando Eduarda Esperanza tenga 8 años, usted tendrá 93, y estoy seguro de que todavía estará aquí para contarle la historia de cómo su bisabuelo Miguel conoció al hombre que cambió la historia de toda nuestra familia. Miguel, le dije, si Dios me da la gracia de llegar a los 93, será un honor contarle a Eduarda Esperanza la historia más hermosa de mi vida. Y aquí estoy contando esta historia que he vivido durante 60 años, sabiendo que cada día que Dios me regala es una oportunidad más de seguir siendo útil, de seguir ayudando, de seguir honrando la lección que aprendí de un niño de 8 años que me dijo con toda tranquilidad: no tengo zapatos, porque al final, la vida no se trata de los zapatos que tienes, sino del camino que eliges recorrer. Y yo elegí recorrer el camino del amor, de la generosidad, del servicio. Un camino que comenzó el día que me quedé en silencio, frente a un niño descalzo, y terminará el día que Dios decida llevarme a casa, sabiendo que he vivido 2 vidas, una vacía y una plena, una pobre y una rica, una sin propósito y una con el propósito más hermoso que un ser humano puede tener. La historia de Miguel y la mía es la prueba de que los encuentros más importantes de la vida suceden cuando menos los esperamos, en los lugares más improbables, con las personas que jamás habríamos imaginado, y que a veces, lo que parece un acto de caridad hacia otros, termina siendo el regalo más grande que podemos recibir nosotros mismos. No tengo zapatos, me dijo Miguel hace 60 años, y yo, el multimillonario, me quedé en silencio, porque en ese momento comprendí que él tenía algo que yo nunca había tenido: dignidad en la adversidad, esperanza en la dificultad, y sueños más grandes que cualquier obstáculo. Coy a los 85 años. Puedo decir que finalmente tengo zapatos para caminar por la vida, en los zapatos de la humildad, del amor al prójimo, del propósito verdadero. Y se los debo todos a un niño que un día me enseñó que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino que se multiplica cuando se comparte. Esta es mi historia, la historia de cómo un hombre aprendió a ser verdaderamente rico, gracias a un niño que no tenía zapatos, pero tenía todo lo que realmente importa en la vida. Y cada noche, antes de dormir, doy gracias por aquel martes de 1963, cuando mi vida real comenzó con 4 palabras simples que cambiaron todo a no tengo. Zapatos fin.